Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. En esta clase estaremos avanzando lo que es el diagrama de Wiggers. Muy bien, esta es una clase de fisiología cardíaca donde vamos a trasladar todo lo que hemos visto en la anterior clase de lo que es el ciclo cardíaco, lo vamos a recordar y lo vamos a trasladar a este diagrama. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque en base a esto, a esta clase de fisiología cardíaca, es que vamos a ir teniendo mayor conocimiento para entrar a un tema que es bastante importante, que es la interpretación de electrocardiograma. Muy bien, entonces espero por favor presten atención a esta clase. Posterior a esta vamos a comenzar ya con lo que es la interpretación de los electrocardiogramas. Muy bien, entonces comencemos. El diagrama de Wiggers. ¿Qué es el diagrama de Wiggers? En sí, el diagrama de Wiggers van a ser las fases del ciclo cardíaco que ya lo habíamos visto, pero igual lo vamos a repasar en esta clase, pero colocadas en una línea de tiempo. Muy bien. Muy bien, entonces este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque en las clases de fisiología y lo que es cardiología también, los docentes les van a preguntar y los van a matonear con este diagrama que prácticamente igual me costó mucho aprenderlo en mi etapa de estudiante. Entonces acá vamos a repasarlo, como les dije, en base a la lógica. Vamos a verlo mediante la lógica. Muy bien. Ok, entonces comencemos. Muy bien, hablemos acá de lo que es el diagrama de Wiggers. Como les dije, el diagrama de Wiggers va a ser la representación gráfica de nuestro ciclo cardíaco. Es esta prácticamente, échenle un vistazo, pero vamos acá a dividirlo en tres parámetros. Ya nos estudia tres parámetros el diagrama de Wiggers. El primero va a ser el parámetro del tiempo. Ya estas líneas verticales nos van a denotar este parámetro. ¿Qué quiero decir? Que entre esta línea y esta línea hay un periodo de tiempo. Entre esta y la siguiente otro periodo de tiempo. Entre esta y la siguiente otro periodo de tiempo, y así subsecuentemente. ¿Ok? Otro de los parámetros que vamos a encontrar va a ser el parámetro de la presión. Esto obviamente lo vamos a medir en milímetros de mercurio, y vamos a medir lo que son las tres presiones, tanto la presión ventricular del ventrículo izquierdo, lo que está con rojo, como la presión de la aorta. Y si medimos el ventrículo, ¿a quién más tenemos que medir? A las aurículas. Entonces la presión ventricular izquierda y la presión auricular izquierda, ¿ya? El segundo parámetro. El tercer parámetro nos mide el volumen del ventrículo izquierdo, ¿okay? El volumen de sangre que va a haber en ventrículo izquierdo en todo momento. Entonces igual, acá todo el ciclo cardíaco lo vamos a ir anotando. Ya tenemos los tres parámetros los cuales tenemos que anotar en el diagrama, pero nos falta el electrocardiograma y el fonocardiograma. Ok, el electrocardiograma y el fonocardiograma van a ir en los parámetros de tiempo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el parámetro del tiempo vamos a ir viendo en qué momento suceden las activaciones eléctricas del corazón, tanto como las ondas como sus segmentos, ¿ok? Y también vamos a ver en el fonocardiograma en qué momento, como su nombre lo indica, suceden los sonidos o ruidos cardíacos. Ok, esto creo que lo aprendamos, como les dije, no de memoria, quiero que lo aprendamos por lógica. Entonces recordemos acá algo bastante fácil, las 5 etapas del ciclo cardíaco. La contracción isovolumétrica, que va a estar en este periodo de tiempo, la eyección, que va a estar en este periodo de tiempo, la etapa de la relajación isovolumétrica en este periodo de tiempo, el llenado ventricular pasivo va a estar en 2 periodos de tiempo. ¿Pero por qué? Porque les dije que tiene 2 subetapas, el llenado rápido y la diástasis. Y por último, la etapa de la sístole auricular, que va a estar en esta etapa de tiempo. Es un ciclo, como les dije. Y si es un ciclo, ¿qué quiero decir? Que va a volver a repetirse, va a volver a repetirse y va a volver a repetirse. Entonces, para motivos de estudio, esta sístole la voy a anotar una vez más acá, ¿ya? Ok. Entonces, como les dije, no pasa nada. Esto es para motivos de estudio, para que lo entendamos mejor. Muy bien, llenemos el diagrama de Wiggers. Comenzamos con la sístole auricular. ¿Qué quiere decir sístole auricular? Su nombre lo indica, sístole, eyección, periodo de eyección de aurículas. Entonces estamos ejerciendo presión en las aurículas para que se llenen los ventrículos. Muy bien. Y acá ya solo queda recordar las presiones. ¿Cuánto les dije que era la presión en aurícula? De 8 a 10 milímetros de mercurio en la etapa de sístole auricular. Entonces acá lo anotamos, donde está punteadito, recordamos. Es la presión en la
aurícula izquierda. La presión en ventrículo izquierdo, ¿cuánto les dije en esta etapa que es? De 0 hasta 8 como máximo milímetros de mercurio. Entonces está lo mismo, acá está anotado. La presión de aurícula va a ser mayor a la presión de ventrículo. La presión de la aorta, obviamente, si no le estamos ejerciendo presión, no estamos eyectando nada aún, va a quedarse en 80 milímetros de mercurio. Muy bien, ya tenemos el juego de presiones acá, que nos falta el juego del volumen. El volumen, como les dije, hasta la sístole auricular. Antes de la sístole auricular, ¿cuánto tenemos? 80% de la sangre que debe estar llenada. Entonces tenemos un aproximado de 100 ml de sangre en ventrículo izquierdo. Pero si estamos en la etapa de sístole auricular, ¿qué quiere decir? Que este 20% va a pasar a ventrículo y lo va a llenar por completo. Entonces acá notamos que lo está llenando hasta 120 o 130 ml de sangre en nuestro ventrículo izquierdo. Perfecto, ya tenemos lo que son las presiones y el volumen. Que nos faltaría nuestro electro y nuestro fonocardiograma. ¿Quién está activándose acá? Las aurículas. Entonces recordemos en electrocardiograma qué onda nos indica que va a haber una despolarización de aurículas, la onda P. Entonces la onda P es la que nos va a indicar que va a haber una sístole auricular. Y acá vemos que las válvulas están abiertas, pero ninguna se está cerrando en este momento. Así que en el fonocardiograma recordemos que las válvulas producen los ruidos cardíacos, pero cuando pasan de abierto a cerrado. ¿Okay? Entonces acá nadie está pasando de abierto a cerrado, entonces el fonocardiograma vacío. Muy bien, ya tenemos todo lo que es la sístole auricular. Al final de esta sístole auricular encontramos lo que es el volumen telediastólico. Antes de que me olvide, el volumen telediastólico va a ser los 130 ml que están llenos en ventrículo. Muy bien, ya tenemos anotado acá presiones, volumen, electro y fonocardiograma de la sístole auricular. ¿Qué nos falta? Pasar a la siguiente, la contracción isovolumétrica. Recordemos otra vez, su nombre lo indica, contracción, que quiere decir que estamos ejerciendo ya fuerza, presión en lo que son las cavidades. Pero si hablamos de isovolumétrica, iso igual, volumétrica volumen, de igual volumen, ¿qué quiere decir? Que vamos a ejercer presión, pero no vamos a expulsar el volumen hacia ningún lado. Muy bien, entonces acá ya volvemos a anotar. Primero, ¿qué es lo que pasa? Estaban abiertos y pasan a cerradas las válvulas auriculoventriculares. Y ya esto quiero que por lógica se acuerden siempre. ¿Qué pasa si pasan unas válvulas de abiertas a cerradas? Pues obviamente vamos a producir un ruido cardíaco, el R1. Muy bien, entonces producimos lo que es el ruido cardíaco 1. Perdón, me salté los grafiquitos, otra vez volvemos al gráfico. Ok, entonces cierre de las válvulas auriculoventriculares nos produce el R1. Ok, nuestro fonocardiograma ya lo tenemos. Si estamos hablando de contracción, como les dije, contracción, ¿qué quiere decir? Que vamos a ejercer presión. La presión en ventrículo izquierdo va a subir. ¿Y hasta cuánto les dije que va a ser isovolumétrico? Eso recuerden, hasta 79 milímetros de mercurio. Hasta 79 milímetros de mercurio no se van a abrir estas válvulas, van a seguir cerradas, ¿ya? Entonces ya tenemos la presión de ventrículo izquierdo hasta 79 milímetros de mercurio en esta etapa de contracción isovolumétrica. La presión en aorta va a seguir en 80, obviamente, porque aún no estamos expulsando, no está saliendo la sangre. El volumen, si es isovolumétrica, igual volumen, el volumen no se va a mover, no va a escapar a ningún lado, entonces va a seguir en 130 ml. ¿Qué nos falta? Ya tenemos lo que son presiones, ya tenemos lo que es el volumen, ya tenemos nuestro fonocardiograma, nos falta el electro. En el electrocardiograma, ¿qué va a suceder? Va a suceder las ondas QRS. ¿Por qué? Porque ya les dije, acá están activándose, ya hay una contracción en ventrículos. ¿Y cuando se hace esta contracción en ventrículos? Cuando se despolariza ventrículos. Las ondas QRS, ¿qué quieren decir? Despolarización de ventrículos. Listo, ya está acá indicado. Muy bien, ya tenemos lo que es presión, volumen, eco y fonocardiograma. Que nos falta pasar al siguiente, al periodo de eyección. En el periodo de eyección,
¿Qué sucede? Como su nombre lo indica, eyección, eyecta la sangre, el ventrículo hacia la arteria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se van a abrir las válvulas aórtica y pulmonar. ¿En qué momento? Acá ya entra el juego de presiones, como les dije. Cuando llegamos a 80 milímetros de mercurio en la presión ventricular izquierda. Y también les dije esto en lo que es el ciclo cardíaco. ¿Qué sucede? La presión tanto de aorta como de ventrículo van a ir agarraditos de la mano hasta subir de 80 hasta 120 milímetros de mercurio. Muy bien, en el periodo de eyección. En el periodo de eyección quiero que recordemos que van a haber 3 tercios, ¿ya? El primer tercio va a ser la fase de eyección rápida, donde se eyecta un 70% de la sangre, y los siguientes 2 tercios va a ser la fase de eyección lenta. Muy bien. Ok, entonces estos 3 tercios van a tener sus nombrecitos, que van a ser la proto, la meso y la telesístole. Esto puede ser pregunta de examen. En la proto, en la meso y en la telesístole, que se encuentran también, ahí vamos a encontrar lo que son vamos a auscultar lo que son los soplos cardíacos. Muy bien. Ok, entonces ya al finalizar lo que es la eyección, en el segundo y tercer tercio de eyección, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a ejercer tanta presión en el ventrículo. Quiere decir que va a bajar la presión, ¿no es verdad? Y al momento de bajar la presión, ¿qué sucede en nuestro electrocardiograma? Que se están repolarizando los ventrículos. Eso quiere decir que se va a repolarizar nuestro ventrículo, ¿ya? Entonces aparece nuestra onda T, repolarización, ¿ya? ¿Y qué nos faltaba? Perdón, acá me olvidé, el volumen. Si estamos eyectando, ¿qué quiere decir? Que estamos botando sangre. Entonces el volumen va a bajar de 130 ml a ¿cuánto? Hasta 50 ml. Lo que les dije, siempre va a haber ese volumen residual, ese volumen telesistólico. Muy bien, residual. Ok. Ya terminamos con lo que es la fase de eyección. Ya tenemos lo que son sus presiones, ya tenemos lo que es su volumen, ya sabemos qué onda se activa. Nos falta los ruidos. En el caso de el periodo de eyección, solo se está abriendo, no se está cerrando nada, entonces no vamos a encontrar ningún ruido cardíaco. Muy bien. Ya pasamos a la siguiente etapa, la relajación isovolumétrica. Otra vez vayamos al nombrecito. Basémonos en el nombre para aprender esto por lógica. Relajación, ya no hay presión, quiere decir que ya no va a haber presión. Isovolumétrica, de igual volumen. El volumen ya no se va ni adelante ni atrás, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Si ya no vamos a expulsar sangre, ¿qué pasa? Se cierran las válvulas tanto aórtica como pulmonar. Y rápido, ¿qué sucede cuando hay el cierre? Pasamos a hacer un ruido cardíaco. Pasa de estar abierto a cerrado, entonces ruido cardíaco 2. El segundo ruido cardíaco. Muy bien. Lo que son las presiones. En el periodo de la relajación isovolumétrica, como les dije, ya no vamos a ejercer presión en el ventrículo. Entonces la presión en el ventrículo izquierdo va a bajar hasta llegar a 0 milímetros de mercurio. Si estamos hablando de isovolumétrica, ¿qué sucede con el volumen? El volumen se va a quedar en 50 ml, lo que estaba, va a seguir igual, isovolumétrica. Muy bien. Entonces ya estamos terminando la onda T. ¿Por qué? Porque aquí había una repolarización de lo que son nuestros ventrículos. Entonces está repolarizando, estamos volviendo a tenerlo prácticamente una onda isoeléctrica. Ya tenemos presiones, ya tenemos volumen, ya tenemos lo que es eco y fonocardiograma. Que nos falta pasar al siguiente, al llenado ventricular pasivo. Y hasta que me olvide acá, el volumen que queda, que les dije que se llama volumen telesistólico. Ese volumen de 50 ml se va a llamar volumen telesistólico. Un pequeño tip para que se acuerden: el volumen telesistólico y el telediastólico aparecen en las etapas que llevan isovolumétrica en su nombre, ¿ya? Ok. Pasamos al siguiente, al llenado ventricular, pero pasivo, ¿ok? Como su nombre lo indica, es un llenado ventricular
donde no estamos ejerciendo prácticamente presión de las aurículas, simplemente está pasando la sangre porque hay una apertura de lo que son las válvulas auriculoventriculares. Muy bien, entonces esto lo transcribimos acá en el diagrama, que quiere decir que nuestra presión de ventrículos van a estar prácticamente en cero. Obviamente, como están llenas las aurículas, van a estar con un poquito mayor de presión. Ok, como les dije, va a haber una apertura de las válvulas auriculoventriculares. Va a haber un llenado, como su nombre lo indica, llenado. Va a subir el volumen de lo que es nuestro ventrículo. Entonces, cuando hay el llenado ventricular, les dije que hay dos etapas o fases en el llenado ventricular pasivo. El llenado rápido, donde vamos a llenar un 78% aproximadamente de sangre del ventrículo, que esto es pregunta de examen por si acaso, y en la diástasis vamos a llenar ese 2% que faltaba para llegar a un 80% en el llenado ventricular pasivo. Muy bien, ya tenemos lo que son las presiones, el volumen, qué es lo que pasa en nuestro electrocardiograma. No estamos activando ninguna, ni aurícula ni ventrículo, entonces va a ser una línea isoeléctrica, no hay ninguna activación eléctrica. Muy bien, en el fonocardiograma debería ser igual, debería estar en silencio. ¿Y por qué acá hay un pequeño ruido, me dirán? Porque este pequeño ruido se produce en el llenado rápido, pero es fisiológico en niños y en mujeres embarazadas únicamente. Vamos a encontrar este pequeño ruido, ¿ya? Si encontramos en personas adultas que no sean mujeres embarazadas o cualquiera que no sea niño, obviamente, es patológico, ¿ya? Ok, ya tenemos lo que son las presiones, ya hemos dicho que están prácticamente en cero, un poquito mayor lo que son las aurículas, ya tenemos los volúmenes, ya tenemos la línea isoeléctrica, ya tenemos nuestro fonocardiograma, que nos falta pasar otra vez a la sístole auricular para completar lo que es prácticamente el ciclo cardíaco. Antes de que me olvide, igual el llenado ventricular se divide, todo lo que es la diástole se va a dividir igual en proto, meso y telediástole, ¿ya? El llenado rápido va a estar en la protodiástole, el llenado de diástasis del 2% va a ser la mesodiástole, ¿ok? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente, la sístole auricular. Volvemos a la sístole auricular. ¿Qué les dije? Otra vez su nombre. Que las aurículas van a hacer presión. ¿Ok? Va a haber presión de las aurículas. Va a haber una activación de las aurículas para llenar el restante del ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos. Primero que nada, juguemos con las presiones. Va a subir, les dije, a 8 hasta 10 milímetros de mercurio la presión de aurícula. La presión de ventrículo va a estar de 0 hasta un máximo de 8 igual. Okay. La presión de la aorta va a estar en 80 milímetros de mercurio porque no estamos haciendo nada ahí. Esa es su presión normal de la aorta prácticamente. Lo que es el volumen, el 20% restante que faltaba se va a llenar de 100 a 130 ml. Lo que es el electrocardiograma, ¿quién está activándose? Las aurículas. Entonces la onda P, que quiere decir despolarización auricular, y lo que es el fonocardiograma, no hay ningún cierre de ninguna válvula, entonces no va a haber ningún sonido. Muy bien, y volvemos a pasar a lo que es ya la sístole. Entonces, como les dije, volvemos a hacer el círculo, el ciclo, el ciclo, el ciclo. Se vuelve a repetir. Sé que este es un tema un poco pesado de llevar, un poco complicado a veces. Espero de verdad se esté entendiendo, porque lo que más quiero es que lo manejen de manera lógica, como les dije. Que vean, recuerden las etapas del ciclo cardíaco y llenen este diagrama de Wiggers en sus exámenes, en su vida profesional, que lo sepan bastante bien. ¿Por qué? Porque esta es una introducción prácticamente a lo que es el electrocardiograma. Necesitamos saber esto prácticamente de memoria, pero mejor si es por lógica, como les digo, mejor si es por lógica, así nunca te vas a olvidar en la vida, vas a pensarlo y por lógica te llega, ¿ok? Para hacer la interpretación de electrocardiogramas posteriormente. De verdad espero les esté sirviendo estas clases de fisiología cardíaca.
Bueno, pues de verdad espero esta clase les sirva, sea de algún apoyo, lo estoy haciendo con mucho cariño. De verdad, vamos a hacer, les prometo que vamos a llegar al taller de electrocardiograma. Va a tener un costo bastante bajo, no, mentira, obviamente va a ser gratis como todo en la página, lo voy a compartir. Espero de verdad lleguemos pronto porque estos videos de fisiología los necesitamos para aprender electrocardiograma. Me despido como siempre con esta frase: en medicina te desvelarás, llorarás y te cansarás, pero jamás te rendirás. Les comento que acá ya son las 5 AM, que estoy terminando de editar y grabar esto. Entonces, de verdad, o sea, a veces te da el cansancio. Yo mismo me puse a pensar hace un momento y dije, no, mejor lo hago otro día, lo hago otra semana. Y no, la verdad, siempre te llega esa... Tienes que recordar con qué vocación has comenzado, por qué lo estás haciendo, no te rindas, de verdad. La satisfacción es mayor cuando lo logras. Y cuando lo has sufrido aún más, va a ser mucha mayor tu satisfacción. Entonces, de verdad, les deseo de verdad mucho éxito en sus carreras. No se rindan, no claudiquen. Y ojalá yo contribuya con un granito de arena a su formación, ¿ok? Entonces les rogaría, por favor, la única manera de ayudarme, me preguntaron muchos cómo lo podemos ayudar, doctor, no sé, tal vez algún número de cuenta, me escribieron, gracias por los mensajes. No, chicos, yo la verdad, la única manera en la que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal, ¿ok? Entonces, de verdad, compártanlo, espero les sirva. Es con mucho cariño este video. Una vez más, un abrazo fuerte para todos ustedes. No se rindan. Y con esto yo me estoy despidiendo. Nos vemos.